Listo. Entonces, empiezo desde el principio, desde acá. Masculino, 12 años, mientras jugaba fútbol, sufre trauma de rodilla izquierda, extendida y en valgo, tras colisionar con un compañero. Al examen físico, en la revisión inicial, el paciente no toleraba la revisión, tenía una hemartrosis marcada y un dolor pues, que no permitía la realización de ninguna de las maniobras sin tolerar la flexión. Entonces se solicitaron radiografías AP y lateral de rodilla. Estos fueron los resultados. Inicialmente en el servicio donde se atendió, pues donde llegó paciente, no vieron lesiones, pero se dejó una cita de revisión a los 15 días y se cita por ortopedia. Plan inicial de este paciente: inmovilización, medidas antiedema, analgesia y cita de control en 15 días. No lo dice en la historia, pero hablando pues con los médicos, ellos sospechan que tuvieron una lesión ligamentaria de la rodilla. Eso, pero no, pues está. Y en la cita de control, cuando lo vimos a los 15 días, el paciente presentaba cajón anterior 2 cruces, un Lachman 2 cruces, no toleraba la realización del pivot shift y se solicitó una resonancia de la rodilla izquierda. Entonces, ahora terminamos de desarrollar el caso. Entonces, a manera de introducción, la lesión de... En la manera de introducción, entonces tenemos que la lesión de cruzado en niños es una lesión que está aumentando su incidencia en pacientes jóvenes. Alrededor del 50% de las lesiones de rodilla necesitan tratamiento quirúrgico y un 25% de las lesiones tienen que ver con lesiones o rupturas del ligamento cruzado anterior. Y el principal miedo o la característica que más debemos tener en cuenta es que estas lesiones tienen riesgo de hacer lesión fisial. Dentro de la epidemiología está descrito que entre un 16 por cada 1000 pacientes de atletas de la secundaria pueden presentar este tipo de lesiones, llegando pues ya hasta hombres y mujeres de 16 y 17 años, una incidencia de 400 en 100.000 pacientes. Ha tenido un aumento de la tasa anual en 2.3%. Hablando un poco de la anatomía del ligamento cruzado anterior, sabemos que es un restrictor primario de la traslación y la rotación de la tibia. Este ligamento tiene un origen en la pared lateral del cóndilo femoral y se inserta en la zona anterior de la esquina tibial. Tiene 2 haces, el anteromedial y el posterolateral. Sabemos que el anteromedial se tensa más en flexión y el posterolateral en extensión, y el anteromedial tiene que ver más con la estabilidad rotacional y el posterolateral con la inestabilidad en flexo-extensión. Es un ligamento intracapsular y está irrigado por la genicular media. Recibe irrigación de otras ramas más pequeñas, pero en general de la media es su principal aporte vascular. Y tenemos que tener en cuenta que la fisis de la rodilla, comprendiendo fémur distal y tibia proximal, es la responsable del crecimiento hasta un 70% de la extremidad inferior. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de lesión del ligamento cruzado anterior? Usualmente son por traumas directos, o ya traumas indirectos cuando están haciendo, pues, se realizan actividades de pivote o actividades pues, de aterrizaje de sacos. En las mujeres es mucho más frecuente, se describe una incidencia esta de 8:1 con respecto a los hombres, y está más descrito que es por la influencia hormonal, la mala alineación pues, innata de las mujeres, la alineación en valgo y el ángulo Q un poco más divergente pues, con respecto a los hombres. Entonces, dentro de la historia clínica, ¿qué es lo que usualmente los pacientes llegan mencionando? Que la rodilla se me va o que sienten un pop en la rodilla, asociado hasta en un 60% de los casos, y presentan una inestabilidad que no confían pues, en la estabilidad de la rodilla y les da miedo pues, el apoyo y las actividades otra vez de retorno al deporte. Cabe mencionar que estos pacientes, cuando pasan 6 semanas, usualmente ya aparecen asintomáticos, ya pacientes pues que la única queja que van a tener es la sensación de inestabilidad, pero de resto no van a tener dolor ni ningún otro síntoma en la historia clínica. Cuando hablamos ya del examen físico, dentro del examen físico siempre hay que tener un alto índice de sospecha. No es frecuente, tampoco pues, la lesión más frecuente de los niños, pero sí hay que tenerlo pues, en cuenta cuando tenemos un trauma con las características que ya mencionábamos, y hasta un 65% pueden presentarse solo con la hemartrosis. Esto nos tiene que llamar la atención, que hay una estructura que se lesionó pues, intraarticular, y pues es el principal llamado de atención a seguir a estos pacientes. Cuando los tenemos en la revisión, lo principal que vamos a tener es una limitación a los arcos de movimiento. Principalmente no van a poder hacer una extensión completa y van a tener la flexión limitada y van a presentar una defensa muscular involuntaria.
Pruebas específicas para evaluar el cruzado anterior, la mayoría de descripciones nos hablan del Lachman, el cajón anterior y el pivot shift, pero hay que tener en cuenta que el pivot shift tiene una alta variabilidad, depende si se hace con anestesia o sin anestesia, pues con el paciente pues, sedación, sin sedación o pues si ya lo tenemos, perdón, en un procedimiento pues, quirúrgico que varía hasta el 98, un 35%. Entonces, siempre también mencionar que puede tener lesiones combinadas, lesiones de ligamento colateral medial hasta un 40% y lesiones meniscales que se describen hasta un 12% igualmente. Cuando entonces nos mencionan qué estudios se hacen para diagnosticar una lesión pues, de cruzado anterior o al menos en el estudio inicial, siempre mencionan las radiografías. A veces no tanto para hacer el diagnóstico, pero sí para descartar otro tipo de lesiones, como por ejemplo fracturas o avulsiones o lesiones osteocondrales, como se muestra en la imagen de la derecha, que es una lesión osteocondral en el cóndilo femoral lateral. Y las proyecciones que más se mencionan para el estudio de esta lesión son las radiografías AP lateral de túnel y a las patentes. Siempre también en esta radiografía evaluar la madurez esquelética, que esto va a ser parte importante del manejo quirúrgico que vamos a tomar posteriormente, y por esto pues es importante también la evaluación de las fisis. Y con el apoyo pues evaluar en varovalgo, siempre realizar las radiografías en apoyo. La resonancia magnética, sin lugar a dudas, es el gold estándar para hacer el diagnóstico pues, de una lesión de cruzado anterior. Está reportado de especificidad y sensibilidad del 95-88% respectivamente, siempre asociado al examen físico y a la historia y al anamnesis, debido a que esto aumenta pues, el rendimiento, y siempre evaluar también las lesiones asociadas. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? En la resonancia van a ver unos cambios primarios que nos tienen que hacer sospechar que hay una lesión de cruzado anterior, que es una señal anormal del cruzado anterior, la discontinuidad de las fibras y el ángulo de Blumenstadt de más de 9.5 grados, que ya vamos a mirar cómo se mide en la resonancia, y ya lesiones pues, o características secundarias en la resonancia que nos pueden hacer pensar también la lesión de este ligamento, es la avulsiones óseas de compartimiento lateral, desplazamiento anterior de la tibia, lesiones del cuerno posterior del menisco lateral y pues, el ángulo del cruzado posterior y los cambios en las líneas del cruzado posterior. Entonces esta es una imagen donde se puede observar acá en la función el ángulo de Blumenstadt, que se traza un ángulo siguiendo un margen anterior de las fibras del cruzado anterior y una línea que va paralela a la línea de Blumenstadt. Entonces este ángulo, cuando tenemos pues unos grados de más de 9.5, se tiene que sospechar que haya una lesión del cruzado anterior, y pues en las otras imágenes se ve la discontinuidad de las fibras y la pérdida pues, de esa señal pues, en la zona usualmente donde se inserta el ligamento. Acá tenemos otra medición, que es la medición del ángulo del ligamento cruzado posterior, que cuando es una medición de menos de 115, que se hace midiendo las fibras del ligamento cruzado posterior, también tenemos sospecha de que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Esta medición, en algunos artículos también mencionan que menos de 105 grados, pero en la mayoría pues, de los que encontré y revisé, 115 grados es como el valor de referencia. Esta es la imagen entonces de nuestro paciente, de la resonancia del caso clínico. Entonces, en la resonancia vamos a poder ver cómo nuestro paciente sí tiene hallazgos pues, de una lesión de la resonancia, en la resonancia pues, inicial, hallazgos pues, de la pérdida de la continuidad de las fibras del cruzado anterior, pérdida pues, de la señal y pues ahí si medimos pues el ángulo de Blumenstadt, que pues está medido, de pronto nos sale un numerito acá, 18 grados, y la medición pues del ángulo de cruzado posterior sí medió 111 grados, que es un poquito disminuido con respecto pues, entonces, esta es la resonancia de nuestro paciente, una lesión de cruzado anterior descrita en la descripción de la resonancia sale pues, descrito que si tiene lesión de cruzado anterior sin ninguna otra lesión adicional, nada de meniscos ni nada de lesiones óseas o osteocondrales. Entonces, siempre con estos pacientes también debemos evaluar la madurez esquelética. Eso se puede hacer por varios medios, por el carpograma, por la escala de Tanner,
y siempre que evaluemos esto va a indicarnos cuál es el mejor manejo o lo que deberíamos optar por hacer con estos pacientes. Entonces está descrito que pacientes con menos de 1 año de crecimiento son pacientes que deberían o se podrían someter a un procedimiento estándar, una reparación artroscópica estándar, pero ya cuando hablamos de pacientes entre 1 y 5 años que les resta crecimiento, se pueden hacer procedimientos ya transfisiarios parciales o ya pacientes más de 5 años, ya procedimientos que respeten la fisis. Cuando hablamos entonces de tratamiento, siempre nos mencionan que el tratamiento inicial debe ser un tratamiento enfocado mucho a los síntomas. El paciente va a llegar con mucha artrosis, con mucho dolor, y estos pacientes necesitan antes del procedimiento quirúrgico realizar actividades para tratar de mejorar el edema, los arcos de movimiento y hacer una rehabilitación con apoyo protegido. Y tenemos que el 78% de los pacientes que en su actividad pues previa no tienen lesiones adicionales, pero siempre está el riesgo de que con el déficit de la lesión del ligamento cruzado anterior haya un daño o una lesión meniscal y unas lesiones condrales, más que todo en el compartimento lateral. Entonces esto tenemos que tenerlos en cuenta porque hay veces nos llegan pacientes, como por ejemplo vamos a ver de nuestro caso, que después de que le mandaron la resonancia llegó al año, y entonces este paciente ya tiene riesgo de presentar otras lesiones adicionales a la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, cuando se habla de manejo no quirúrgico, que hasta hace varios años era el estándar de manejo de estos pacientes, el manejo tradicional se hacía con terapia física, la modificación de la actividad y del deporte, se hacía también con ortesis y programas de 4 fases de rehabilitación que mejoraban pues, para mejorar los de movimiento, el entrenamiento neuromuscular y fortalecimiento. Pero entonces estos pacientes empezó a ver a través de los años que aproximadamente un 20% llegaban con lesiones meniscales nuevas y hasta un 7% de lesiones condrales en seguimientos de entre más o menos 3 a 5 años. Entonces esto fue dando como la pie a que se fuera pensando más en manejos quirúrgicos con estos pacientes, depende de los hallazgos pues a la resonancia de la revisión. Antes se hablaba de demorar hasta el cierre fisiario para hacer reparaciones, pero se ha encontrado que el retraso de 12 semanas, que son pues, 3 meses aproximadamente, en la reparación de estas lesiones aumenta el riesgo de lesión meniscal y lesiones condrales, y menos del 50% de estos pacientes son capaces de retornar a su actividad física posteriormente. Entonces, de indicaciones quirúrgicas, la literatura nos habla realmente bien poco, pero pues sí hay unas indicaciones que sí están asociadas a un mayor riesgo de cambios degenerativos en el compartimento medial asociado a la lesión del ligamento cruzado anterior. Estas indicaciones quirúrgicas que ellos mencionan como absolutas son aquellas asociadas concomitantemente a lesión meniscal y una lesión del ligamento cruzado aislada con síntomas de inestabilidad. Y ya cuando hablamos de indicaciones relativas, entonces nos hablan del alto rendimiento, pacientes que tengan un alto rendimiento en deportes de pivote o cutting. ¿Qué quiere decir? El pivote básicamente es girar o cambiar de dirección con uno de los 2 pies apoyado a la tierra sin hacer ningún otro movimiento, y cutting son cambios de dirección que se hacen de manera rápida. Y la otra de las indicaciones relativas que ellos mencionaban eran lesiones parciales que superaran el 50% y que en la evaluación tuvieran algún hallazgo pues, de alteraciones en el examen físico. Los que no tuvieran pues, estos hallazgos y que tuvieran una lesión parcial de menos del 50% eran candidatos también a realizar manejo conservador. Entonces, cuando vamos a hablar del manejo quirúrgico de la lesión del ligamento cruzado anterior, siempre se ha tenido pues como la posibilidad de la reparación versus la reconstrucción. El objetivo primario es lograr una estabilidad funcional de la rodilla, y hay pocos estudios realmente que valoren la reparación versus pues, la reconstrucción, pero pues en un metaanálisis que sacaron en el 2020, que es el estudio más reciente y que incluye pues, las reparaciones, en este estudio se demostró que las reparaciones, a pesar de que se ha venido pues, haciendo más y que se han seleccionado mejor los pacientes, todavía pues, tiene riesgos de re-ruptura y de re-lesionarse altos. Pero los pacientes, ellos lo asocian a que no se seleccionan adecuadamente. Los pacientes que más son susceptibles de hacerles manejo con reparación son aquellos pacientes que tienen lesiones más proximales a la inserción femoral.
Entonces, estos pacientes tienen más biología para hacer una cicatrización adecuada y podrían ser susceptibles a una reparación con resultados similares y que retorno al deporte más rápido que los pacientes con reconstrucción. Pero pues en este metaanálisis lamentablemente solo incluyeron un estudio de reparación versus los 13 pues, de reconstrucción diferentes. Ya entonces para decidir qué vamos a hacer con nuestros pacientes, entonces para una reparación de cruzado anterior tenemos que tener en cuenta la madurez esquelética, el crecimiento estimado, la experiencia y un consenso con el paciente, y eso va a depender más que todo de cuando hablemos pues de la elección del autoinjerto de la zona donante, que es una comorbilidad asociada pues a la reparación quirúrgica. Entonces, en pacientes pediátricos que tengamos estas lesiones, los pacientes que tengan más de 3 años todavía de crecimiento, se les puede ofrecer la reparación extrafisiaria o la reparación pues todo epifisiaria, que ya vamos a hablar un poco más de ellas. Y cuando hablamos de menos de 3 años de crecimiento, hablamos pues también de reparaciones transfisiarias, todo epifisiarias o reparaciones híbridas, y ya en el esqueleto, pues en el esqueléticamente maduro, si hablamos pues de una reparación estándar pues del cruzado anterior. Pues procedimiento estándar, esa es una fotico de una reparación pues con un HTH, pacientes esqueléticamente maduros. Ya cuando hablamos entonces de las reparaciones una por una, entonces vamos a tener que las reparaciones transfisiarias, lo que hablamos, pacientes con menos de 3 años de potencial de crecimiento, como en algunos artículos mencionan menos de 1 año de potencial de crecimiento, se puede hacer una reparación que se hace pues a través de la fisis, se hacen los túneles a través de la fisis y está reportado que tiene menos de 5% de daño pues, en la fisis, pero esos reportes han ido desde 7 a 14% en algunos reportes pues, que se hace de daño de la fisis. Y el riesgo de ruptura es de 3 a 14% y con otras complicaciones teniendo el valgo y el recurvante. Un ejemplo de una reparación transfisiaria. Entonces, cuando hablamos de transfisiaria parcial, descrita inicialmente en el 86, se habla de hacer el túnel de la tibia a través de la fisis o transfisiaria tibial y hacer el túnel del fémur que no atraviese la fisis. Entonces, respetando la fisis del fémur y haciéndolo pues a través de la fisis de la tibia. Tiene un porcentaje de alteraciones de crecimiento hasta un 21%, se hace así básicamente respetando que el fémur distal tiene un crecimiento mayor de la tibia proximal, que es más o menos 0.9 a 1 centímetros por año, versus el de la tibia, que es de 0.6 a 0.7 por año. Tiene un 8% de porcentaje de fallo pues, del injerto y se reserva para pacientes que tengan más potencial de crecimiento, mayor de 3 años. Ejemplo también de reparaciones transfisiaria parcial. Y ya cuando hablamos del todo epifisiario, entonces esta reparación se hace respetando tanto la fisis de la tibia como la fisis del fémur, se hace en pacientes más pequeños que tengan potencial de crecimiento. En algunas series dicen que de más de 3 años, en otras que de 5 a 7. Y si la técnica está descrita que se haga con un intensificador para poder saber la dirección de donde se van a hacer los túneles y poder respetar la fisis. No quiere decir que no tenga riesgo de hacer lesión fisiaria, debido a que cuando se hacen los túneles, como están en proximidad con la fisis, esto genera cambios vasculares que van a hacer potencialmente daño o alteraciones en el crecimiento también, que por eso está reportado índices de falla de 4 a 17% y cierre prematuro lateral femoral con discrepancias de longitud, y también está descrito artrofibrosis con esta. Y tenemos otra técnica que también está descrita, que es la reconstrucción extraósea o extrafisiaria, que fue descrita inicialmente en el 76 por McIntosh, que él lo que hacía era tomar la banda iliotibial, tomaba el 50% de la banda iliotibial y lo pasaba a través de un septo pues, intermuscular y lo volvía a insertar pues, en el tubérculo de Jardín. Esta técnica se modificó posteriormente para hacerla, era una técnica no anatómica extraarticular, que posteriormente se modificó por Micheli y para hacerla una técnica que ya fuera más anatómica y con un componente intraarticular. Entonces en esta técnica se toma la banda iliotibial, se
tomaba también 50% de la longitud del tendón o más o menos 2/3 y eso se pasa por detrás del cóndilo femoral lateral y se pasa por debajo del ligamento intermeniscal y se sutura en la cara anteromedial de la tibia, logrando pues una reparación que ya es un poco más anatómica, con índices de ruptura de 6.6% y tiene riesgo mínimo de alteraciones en el crecimiento. El único como contra, por decirlo así, que tiene es que puede hacer restricciones a la flexión, pero en general también pues está escrito como una buena técnica y de todas las que mencionamos es la que más da estabilidad rotacional. Ya cuando hablamos de esta es una imagen de un ejemplo de una reparación extraósea. Y ya cuando hablamos, entonces hay una técnica que también está descrita, que es la reconstrucción híbrida, que se hace una técnica combinada extraósea con una técnica que se hace transfisiaria de la tibia. Entonces se hace lo mismo de la banda iliotibial, pero se pasa pues injerto, pues el injerto usualmente como una reparación normal, y ya con la banda iliotibial, que es la que nos da la vuelta por detrás del cóndilo, se inserta pues en la misma zona pues del injerto que tenemos, y de túnel tibial pues sí tiene índices de ruptura hasta el 5.5%. Tiene altos índices de regreso a la actividad previa, pero no está descrito pues como muchas complicaciones y seguimientos a largo plazo con la reconstrucción híbrida. Entonces, siempre que tenemos estos pacientes, recordar que en manejo, si lo retardamos 12 semanas, aumenta significativamente el riesgo pues, de lesión meniscal, de hasta 1.45 a 2.82 veces mayor riesgo de lesión meniscal. Entonces, con estos pacientes tenemos que tener esto en cuenta para hacer las reparaciones cuando nos lleguen pues, en el momento agudo. Siempre que vamos a tener estos pacientes, recordemos que en pacientes pediátricos la elección entre halo y autoinjerto es un debate que también ha ido pues, a través de los tiempos, y siempre nos han descrito que la reparación o la reconstrucción con halo injertos tiene un índice de falla mucho mayor, siendo hasta el 46% en las últimas series. Pero estos pacientes, entonces, como están más dados a utilizar autoinjerto, siempre nos hemos preguntado ¿y qué autoinjerto utilizamos? Entonces, eso en algunos artículos va a depender de varias cosas. Por ejemplo, en pacientes futbolistas, corredores, luchadores pues, de judo, ellos cuando hacemos un autoinjerto isquiotibiales van a perder fuerza a la flexión y esto les va a dar una desventaja pues, mecánica a la hora de practicar su deporte. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo cuando tenemos pacientes que hacen voleibol, esquí, fútbol americano, que necesitan el cuádriceps, ya sea para saltos o para taclear, que para la fuerza de extensión, hacer un autoinjerto de cuádriceps o de HTH va a limitarles un poco la fuerza de extensión cuando lo comparan versus pacientes que no tienen los autoinjertos de esta zona. Y siempre tener cuidado pues, en los isquiotibiales en las mujeres, debido a que la toma de autoinjerto isquiotibial también puede empeorar un poco la mala alineación pues, innata en valgo que tienen las niñas, y pues el ángulo fue alterado, entonces esto nos puede dar también pues como más sobrecarga en los compartimentos de la rodilla que no estemos planeando cuando tomamos este autoinjerto. Y con el HTH siempre concertado con el paciente, debido a que es un autoinjerto que siempre tiene riesgo de quedar con dolor anterior y un porcentaje pues no despreciable de fracturas de patela, que está descrito hasta del 5 al 8%. Entonces, de las complicaciones cuando hablamos de lesión de cruzado anterior, siempre la lesión fisiaria por el tamaño pues, del túnel, la pérdida de movimiento hasta en el 8% de los pacientes, artrofibrosis, reintervención, las infecciones, las lesiones neurológicas, pues el tromboembolismo venoso. Entonces, nuestro paciente de caso, esta fue la descripción de la resonancia. Entonces, el menisco bien, ruptura completa del ligamento cruzado anterior, dado por la interrupción de las fibras en el tercio proximal y aumento de la intensidad pues, de señal y irregularidad de los contornos. Se hizo manejo con terapia física inicialmente, pero el paciente volvió un año después, se perdió el seguimiento y ya cuando llegó a la consulta era un paciente sin sensación de inestabilidad, reintegrado por completo al deporte, un cajón positivo, un Lachman positivo y un biochip positivo.
Entonces, con este paciente se solicitó la valoración con módulo de rodilla para definir opciones de manejo y que lo que se hizo con este paciente pues, es una reparación, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con una técnica todo artificial. Las fotos, pues, las del posquirúrgico sí no las puede conseguir, pero eso fue lo que se le hizo y el paciente ya lleva 2 años de seguimiento, entonces es un paciente del San Vicente y ya está rehabilitado su deporte, pero sí alcanzó a hacer una lesión meniscal medial asociada pues, a la inestabilidad de cruzado anterior que tenía. Entonces, como conclusiones, es una patología que ha venido en aumento, se debe tener alto índice de sospecha clínica y siempre hacer la rehabilitación prequirúrgica y postquirúrgica de estos pacientes, que estos pacientes eso va a depender mucho del retorno a su actividad deportiva y el manejo quirúrgico temprano, pues sin lugar a dudas, tiene menor riesgo de patología meniscal subsiguiente. Hay otro punto que no les mencioné en cuanto a las reparaciones y era que también está descrito cuando hacer reparaciones anterolaterales extraarticulares, que estas reparaciones están descritas hacerlas en pacientes que tengan 2 factores de riesgo más, que son pacientes con hiperextensión de más de 10 grados, pacientes con hiperlaxitud y pacientes que tengan lesiones meniscales pues, asociadas. Y estos pacientes, cuando tengan 2 o más, se benefician de hacer restabilizaciones también anterolaterales extraarticulares. Y lo único que esta reparación extraarticular pues no mencionan como de contra, es que quedan los pacientes muy rígidos y con limitación a la flexión, pero ayuda y disminuye los riesgos de re-ruptura de los injertos. Entonces, espero que les estaría para hoy. Muchas gracias, Harold. Bueno, ahorita oímos a Daniel y a los que hacen artroscopia y reparación de cruzado, pero yo realmente definitivamente pienso que sí es una patología que ha habido una